¿Dirías que el podcasting se ha convertido ya en algo mainstream? O sea, ¿es algo habitual en nuestra población, en la población mundial? ¿Qué porcentaje de gente tendrías que decir que disfruta de este formato habitualmente para que dijeras que se ha convertido efectivamente en algo mainstream, en algo habitual, en algo que la gente consume de manera normal? Vamos a ver si podemos decir que al menos en Estados Unidos el consumo de podcast es algo mainstream gracias al estudio que quiero repasar a continuación. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Si te apasiona el podcasting, estás en el sitio indicado, estás en el lado adecuado. Te doy la bienvenida al otro lado del micrófono, mi metapodcast diario donde comparto noticias, recursos, anécdotas, opiniones y estudios, como es el caso de hoy, sobre este medio de comunicación digital que tanto me fascina. Yo soy Jorge Marín y desde EOB Productora grabo este espacio para ti cada día, de lunes a viernes, eso sí. ¡Empezamos! El patrocinio de hoy llega de la mano de Fivecast, la red social centrada en audios de hasta 5 minutos donde puedes publicar y sobre todo descubrir un montón de contenido como este podcast entre muchos otros. Créeme que es casi infinito el catálogo de Fivecast. Entra en fivecast.es y graba algo, como por ejemplo un agradecimiento por hacerte llegar este episodio gratis a tus oídos. Hoy quiero hablaros del estudio de Podcast Landscape 2024 realizado en junio del pasado año, del 2024, por Sounds Profitable en colaboración con Signal Hills Insights. Se trata de una encuesta realizada a más de 5.000 personas residentes en Estados Unidos, concretamente 5.071 personas mayores de 18 años, y lo que han hecho es realizar una muestra ponderada según los últimos datos del censo de los Estados Unidos de América. Se analizan los hábitos de escucha, los descubrimientos de podcast por las razones de percepción de este medio entre la población, ya digo, de entre más de 5.000 personas, 5.071 personas. Resumidamente nos ofrecen varios datos que voy a repasar un poquito más al detalle, pero bueno. La conclusión a la que han llegado gracias a este estudio es que la mayoría de las personas residentes en Estados Unidos escuchan podcast. Por primera vez, más del 50% de la población adulta de los Estados Unidos escucha al menos un podcast al mes. Que esto puede parecer poco para todos los que seáis oyentes de este metapodcast, porque seguramente escuchéis más de uno al mes, más de uno a la semana, incluso más de uno al día. Pero bueno, estamos hablando de Estados Unidos y de una media nacional. Esto ofrece oportunidades al crecimiento del formato, al menos en Estados Unidos, pero bueno. La audiencia femenina y los mayores de 55 años son los grupos con mayor potencial de crecimiento porque son los que actualmente reconocen que no escuchan tanto como los menores de 55 años, hombres sobre todo, de los residentes en Estados Unidos. Esta coletilla me la voy a empezar a quitar porque si no voy a estar todo el rato recalcando que este estudio pertenece al año pasado, a la primera mitad del año pasado y a los Estados Unidos. Y aquí nos recomiendan, en este caso, si fuéramos creadores de los Estados Unidos, que nos enfoquemos en ofrecer entretenimiento en audio, o sea, sin pantalla y contenido que acompañe a estos posibles oyentes que todavía no escuchan tanto de manera habitual. Respecto al descubrimiento de podcast, el boca a boca sigue siendo la principal fuente de descubrimiento, seguido de YouTube. Aquí conviene recordar que hablábamos de los Estados Unidos, donde YouTube está muchísimo más implementado, sobre todo la opción de pago, y YouTube Music es una plataforma de escucha mucho más habitual que en Europa. Pero bueno, decía que YouTube está casi al mismo nivel que las recomendaciones personales en este boca a boca y también hacer publicidad pagada en redes sociales para que la gente descubra nuestro podcast. Estrategias como la presencia en YouTube puede atraer a nuevos oyentes a nuestro podcast. Claro, conviene aclarar que últimamente se ha expandido mucho más el descubrimiento en YouTube, sobre todo desde el cierre de Google Podcast, que casualmente coincide con la iba a decir la segunda mitad del 2024, cuando cerraron definitivamente y nos sugirieron a todos los que publicábamos en Google Podcast que migrásemos, entre comillas, que traspasásemos nuestros feeds a YouTube. Pero bueno, dicho esto,
Desafíos en la retención de audiencia. La principal razón por la que los oyentes dejan de escuchar podcast, al menos en Estados Unidos, es la percepción de que no tienen tiempo, cuando precisamente este formato, nuestro formato favorito, el podcast, es la manera ideal de acompañarnos en otros quehaceres de nuestra vida, donde supuestamente no tenemos tiempo. Pero bueno, también dejan de escuchar podcast si sienten que la calidad del contenido ha bajado. Así que no podemos bajar la calidad del contenido. Hay que seguir creando contenido de calidad para que los oyentes no nos abandonen. También hay segmentos clave de la audiencia. Por ejemplo, los hombres de 18 a 54 años, la comunidad LGTBIQ+, y las audiencias multiculturales tienen una fuerte presencia en el podcasting. O sea, fuera del típico hombre blanco heterosexual de mediana edad, aquí no, el espectro se amplía muchísimo más y no solamente se refieren a este target tan concreto. Las audiencias hispanas, asiáticas y negras están cerca de representar 2/3 del consumo mensual de podcast en Estados Unidos. Ojo. Y los géneros más populares de audiencia, ya digo que son de consumo de podcast en la audiencia, son la comedia en un 35% de los casos, las noticias en un 31% de los casos, deportes 30% de los casos, true crime 29%, ojo a la bajada del true crime en Estados Unidos, y las entrevistas con celebridades un 22%. Crece el interés por los podcasts relacionados con televisión, cine y marcas concretas. El impacto de YouTube en el crecimiento del podcasting, aquí conviene recordar cuándo está fechado este estudio, primera mitad del 2024, y dicen que YouTube es casi tan importante como las recomendaciones personales para descubrir nuevos podcasts. Incluso si un podcast no está en YouTube, su creador debería estar presente en la plataforma, aunque el podcast no lo esté de manera directa. Motivos por los que las personas no escuchan podcasts. Los oyentes no perciben la utilidad del formato. Bueno, eso es porque yo creo que todavía no han descubierto su podcast favorito relacionado con su temática favorita. Quiere decir, una serie, una profesión, un ámbito deportivo, en fin, un podcast de nicho. Pueden ver vídeos, leer o sienten que no tienen tiempo para escuchar podcasts. O sea, ponen por delante los vídeos, la lectura o que no tienen tiempo para más contenido en este formato. Las estrategias recomendadas para penetrar, digamos, en estas personas que no están interesadas en el formato actualmente es presentar los podcasts como una alternativa al consumo excesivo de pantalla. Esto lo pongo yo muchas veces de ejemplo a clientes, que el podcast es el único formato a día de hoy que nos permite bloquear las pantallas de nuestros teléfonos móviles. Si obviamos la música, lógicamente, la música sigue siendo un formato primordial en esto de solamente escuchar, pero las plataformas de las aplicaciones nos obligan a tener nuestra pantalla encendida, ya incluso con la propia música. Ya parece que no, si lo escuchamos en el teléfono móvil, como que tenemos que estar pendiente al videoclip, escúchame en Spotify porque además te ofrezco los subtítulos de la canción, donde ahora puedes ver incluso la música. Con esto de los vídeos virales parece que solamente está pensada para las redes sociales de corta duración, y no es así. Y a lo que voy es que el formato podcast es un contenido que se puede disfrutar con la pantalla bloqueada, con la pantalla apagada durante un buen rato, una larga duración. Pero bueno, que me centro en esto. Tendencias de fidelización. El 45% de los oyentes mensuales escuchan podcast más que el año anterior. Ojo a esto, ¿eh? La gente que escucha podcast mensualmente, el 45% de estas personas escuchan más que durante el 2023. Y el tiempo medio de escucha semanal es de 6 horas. Ojo, 6 horas a la semana. Casi una hora al día. Esto, en mi caso, yo rompo la media porque 6 horas es casi el tiempo medio de escucha diaria. Pero bueno, no me pondré como ejemplo, que si no les rompo las medias. Les rompo las medias estadísticamente, no... Bueno, en fin. Para evitar el abandono de podcast es clave destacar lo que hace único al podcasting frente a otros medios, como por ejemplo la creación de contenido muy de nicho, la creación de contenido episódico que podemos acompañar a nuestros oyentes semanal, quincenal, mensual o incluso diariamente,
acompañándoles, ya digo, en un formato que pueden disfrutar con la pantalla apagada, que pueden disfrutar casi completamente gratis, y en fin, las bondades que hacen único al podcasting frente a otros medios, que es un acompañamiento ideal. Y por otro lado, en cuanto al futuro del podcasting, este estudio identifica a un grupo clave de potenciales oyentes llamados los persuadibles, ¿no? Que están abiertos a escuchar podcast, pero aún no han encontrado esa razón, ¿no? Ese motivo convincente para empezar a hacerlo. Pero en el momento que les convenzamos, que digamos le pongamos un anzuelo, no solamente comenzarán a escuchar podcast, sino además que empezarán a descubrir un catálogo casi infinito de contenidos que están pensados para que entren de lleno en el mundo del podcasting. Y también nos recomiendan enfocar estrategias para convertir a este grupo, los persuadibles, que todavía no escuchan podcast, en oyentes regulares. Pero claro, esto lo dice este estudio y lo digo yo también. Lógicamente, a una persona que todavía no escuche podcast de manera habitual, que ni siquiera escuche podcast, por así decirlo, pues es el oyente que todos queremos, ¿no? Si gracias a este podcast diario alguien comienza a escuchar podcast, pues yo estaré más que agradecido, ¿no? Porque sería lo ideal que alguien comience a pasarse al otro lado del micrófono cada día para empezar a recomendarle más y más podcasts. Bueno, dicho esto, si te apasiona el mundo del podcasting, como acabo de decir, estás en el lado indicado, estás en el sitio indicado. Te voy a dejar toda la información de este estudio y el enlace para que tú mismo o tú misma puedas descargarlo para conocer todos los detalles en las notas de este capítulo y además en la web del podcast, que es alotroladodelmicrofono.com, donde también encontrarás todos los episodios anteriores, las formas de acceso a la comunidad de Telegram, las redes sociales donde estoy presente yo o está presente EOB Productora, o en definitiva este Metapodcast Diario, e incluso las formas de apoyar y patrocinar este proyecto de Metapodcasting. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.